En el estudio del momento angular, nosotros hemos encontrado que el operador magnitud al cuadrado del momento angular y el operador componente en z del momento angular son observables, compatibles, y que estos operadores tienen unos valores propios. Y estos valores propios los hemos escrito de una forma particular. ¿Ok? Ahora vamos a analizar por medio de dos teoremas qué valores puede tomar esos números cuánticos asociados a los valores propios de los observables de magnitud al cuadrado de momento angular y componente en z. Ok, entonces, estos serían los dos teoremas. Vamos a comenzar por el primero. El primer teorema es, si el valor propio del observable magnitud al cuadrado de momento angular es este, y el valor propio para la componente en z del momento angular, el observable corresponde al momento angular componente en z, entonces los valores que puede tomar m, es decir, los valores estos que están aquí, son números cuánticos, van a ser menores o iguales que j. En otras palabras, los valores que puede tomar m van de menos j más 1 hasta j. ¿Ok? Para demostrar esto, nosotros lo podemos hacer de una forma bastante sencilla si tenemos en cuenta que la magnitud de un vector en el espacio de estados tiene que ser un número mayor o igual que 0. Si partimos de esta propiedad de los espacios vectoriales con producto punto, es decir, de un espacio de Hilbert, nosotros encontramos que al aplicar el operador escalera al aplicar el operador de escalera sobre un estado, el estado resultante debe ser un vector de estado cuya magnitud al cuadrado debe ser mayor o igual que 1. Nosotros ya conocemos para estos los coeficientes correspondientes y podemos calcular estas magnitudes. Y lo mismo con el operador de escalera de decrecimiento. Cuando hacemos esto encontramos dos ecuaciones. Encontramos, para el caso del de arriba, encontramos esta desigualdad. Y para el caso del de abajo, que sería este, encontramos esta otra desigualdad. Ahora, miremos que estas desigualdades implican lo siguiente. La primera desigualdad implica esta expresión y la segunda implica esta expresión. Para entender estas expresiones es conveniente estudiar los valores extremos, es decir, el mínimo y el máximo. El valor máximo que puede tomar para la desigualdad de arriba, el valor máximo que puede tomar el m, corresponde a el valor máximo que sería entonces cuando estos dos sean iguales, ¿no? Entonces, en ese caso, tendríamos que m por m menos 1 tiene que ser igual a j por j más 1. Miren que esto se cumple cuando m es igual a j más 1. Ahora, el mínimo de esto lo podríamos obtener en el caso en que el mínimo del lado de la derecha corresponda con el mínimo con el valor j más 1. Eso, miren que este caso de aquí se satisface cuando m es igual a menos j. Entonces, de esa forma tenemos el valor mínimo y el valor máximo que puede tomar m. Si hacemos lo mismo con la otra ecuación, esta fue la ecuación anterior, ¿no? De la ecuación anterior, entonces, aquí, de la ecuación anterior tenemos que m puede tomar valores de menos j hasta j por j más 1. ¿Ok? Ese fue el resultado que obtuvimos del caso anterior. Ahora, con la segunda expresión tenemos esta desigualdad y en esta desigualdad vamos a tener esta otra expresión. Entonces vamos a estudiar nuevamente los mismos. El valor máximo que podemos obtener, que sería cuando m es igual a j, y el valor mínimo que podemos obtener, que sería cuando m es igual a menos j más 1. Estas dos expresiones del mínimo y el máximo implican que los valores de m pueden estar entre menos j menos 1 hasta j. Pero como ambas expresiones se tienen que cumplir, ¿sí?, simultáneamente, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que los valores que puede tomar m van desde menos j hasta j, que es exactamente igual a escribir que m es menor o igual que j. Y por los mismos argumentos que usamos, nosotros de aquí podemos concluir que el j va a tomar valores de 0 hasta, bueno, 0, 1, 2, hasta infinito, o puede tomar valores semienteros, o sea, un medio, 1, 3 medios, etc.
Ahora bien, el segundo teorema tiene que ver con el efecto de aplicar el operador escalera de subida y el de bajada. En este caso tenemos que si tenemos un cierto estado que es vector propio tanto del operador magnitud al cuadrado de momento angular como de su componente en z, con valores propios para el operador de momento angular, magnitud al cuadrado y para la componente en z, entonces vamos a observar que se cumplen 4 relaciones. La primera relación, si el m es menos j, que es decir, el mínimo, entonces cuando el operador escalera actúa sobre el estado que está en el valor mínimo, el resultado va a ser 0. Y esto ocurre porque no puede haber ningún estado por debajo. ¿Ok? Porque el valor más bajito que puede tomar el m es menos j. Si el m es igual a j, que sería el estado más alto, y tratamos de encontrar un estado superior al estado más alto, el resultado va a ser 0. ¿Ok? Ahora, si estamos en estados intermedios, vamos a irnos a un estado intermedio mayor que el mínimo. Si estamos en estado mayor que el mínimo, al aplicar el operador de decrecimiento, esto nos va a dar un estado, o sea, un vector propio, no nulo, que va a ser vector propio de j cuadrado, es decir, de la magnitud al cuadrado del operador momento angular, y de su componente en z. Y los valores propios van a ser el valor propio de la magnitud al cuadrado, que no cambia, y como en este caso disminuimos el estado porque aplicamos el operador escalera de bajada, aquí tiene que bajar en 1. De la misma forma, si no estamos en el estado más alto, o sea, si m es menor que j, y nosotros subimos el estado con el operador escalera de subida, entonces vamos a encontrar que esto que está acá va a ser un vector propio también de estos operadores, con el mismo valor propio para el operador magnitud al cuadrado del operador vector de momento angular, y en el caso de la componente en z va a tener un estado arriba, por lo que le hemos aplicado el operador escalera.